Vivimos en una era en la que el capital viste la máscara del deseo. El marketing es el nuevo profeta del consumo, el sacerdote del fetichismo moderno. No solo vende productos, vende ilusiones, identidades, sueños empaquetados en plástico y eslóganes. Los escaparates brillan como templos de adoración y los consumidores, arrodillados ante la promesa de pertenencia, sacrifican tiempo, energía y conciencia. He aquí el triunfo del capitalismo en su forma más sutil y perversa: transformar la necesidad en espejismo, el trabajo en mercancía y al ser humano en consumidor obediente. Karl Marx, si viviera hoy, no escribiría el capital entre fábricas humeantes, escribiría ante las luces de neón de un centro comercial, denunciando el espectáculo publicitario como el nuevo opio del pueblo. Porque el marketing es eso, la morfina ideológica del siglo XXI. Alimenta el fetichismo de la mercancía, el primero de sus trucos diabólicos. El producto deja de ser solo un objeto, se convierte en un símbolo, una extensión del alma, un espejo deformado donde el sujeto busca el reflejo del éxito. La publicidad no vende un coche, vende estatus, no vende perfume, vende amor, no vende móvil, vende aceptación. El valor de uso es eclipsado por el valor de cambio, y el trabajador, alienado de su propia creación, consume aquello que él mismo produjo sin saberlo. He aquí la ironía. El obrero fabrica el sueño que nunca podrá comprar. Esta es la esencia de la alienación que Marx denunció. El marketing no crea solo consumidores, crea almas vacías, sedientas de sentido, atrapadas en la promesa de que un nuevo producto traerá redención. El hombre deja de ser sujeto histórico y se convierte en objeto publicitario, reducido a su capacidad de comprar. La alienación del trabajo ahora invade el consumo. El individuo ya no sabe lo que necesita, pero consume porque fue enseñado a desear. El vacío existencial se convierte en el motor de la economía. Y así, la rueda de la plusvalía gira. El capitalista extrae del trabajador el sudor que se transforma en ganancia y luego lo convence, a través de la propaganda, a devolver esa ganancia comprando lo que produjo. Es un ciclo de despojo tan perfecto que parece una ironía cósmica. El trabajador paga para mantenerse explotado. El marketing es el heraldo de este mecanismo. No solo vende el producto, sino que perpetúa la lógica de la acumulación. Cada campaña publicitaria es un himno a la plusvalía, una invitación a la servidumbre voluntaria. Mientras tanto, el ejército industrial de reserva, que Marx describió con precisión quirúrgica, encuentra en el marketing una nueva función. Miles de trabajadores precarizados son convocados para vender lo superfluo, crear tendencias, alimentar el fuego del consumo. El capital ofrece empleos temporales, tercerizados, digitales, a cambio del mantenimiento del sistema. Influenciadores, atendientes, diseñadores, todos giran en torno a la máquina publicitaria, una máquina que nada produce de esencial, pero mueve el mundo con humo y apariencia. Detrás de este mecanismo, el materialismo histórico revela la verdad desnuda y cruda. La base económica, el modo de producción capitalista, determina toda la superestructura, incluyendo el marketing. Él es el brazo ideológico de la burguesía, el heraldo moderno del capital. Su misión es clara: convencer a las masas de que el consumo es libertad. Y así, la cultura, la política, la moral y hasta el amor son moldeados por la lógica del mercado. Cada anuncio es una lección de sumisión disfrazada de felicidad. Pero el capitalismo es un gigante condenado por sus propias contradicciones. Las fuerzas productivas crecen exponencialmente. Tecnología, automatización, inteligencia artificial. Mientras que las relaciones de producción permanecen atrapadas en la propiedad privada. Hay abundancia para todos, pero pocos se apropian de ella.
El marketing surge como paliativo, empujando mercancías innecesarias para evitar el colapso de la superproducción. La publicidad transforma el exceso en deseo y la crisis en oportunidad. Todo para retrasar lo inevitable, el colapso del propio sistema. Marx predijo la mercantilización de todo, y el marketing cumple este destino con fervor religioso. Todo se vende, todo se compra. El tiempo, el cuerpo, el amor, la atención, hasta el dolor. La felicidad se convirtió en un paquete promocional, la identidad, un filtro digital, la rebeldía, una estética. El capitalismo no destruye lo humano, lo vende a plazos, y cuando la revuelta amenaza con nacer, el marketing aparece nuevamente, disfrazado de inclusión, sostenibilidad y empatía. He aquí su función política, enmascarar la lucha de clases bajo el manto de la diversidad publicitaria. Las desigualdades continúan, pero ahora parecen invisibles, disueltas en campañas que celebran la igualdad de consumo. El pobre sigue siendo pobre, pero ahora puede soñar con consumir como el rico, y eso es lo que importa para el capital. El resultado es la vieja tendencia marxista de la superproducción y crisis. El mercado se llena de productos que nadie necesita, creados para satisfacer deseos inventados. Cuando el consumo cae, el pánico se instala. El sistema necesita nuevos consumidores, nuevas ilusiones, nuevas mentiras, y así el marketing inventa necesidades, crea tendencias, promete nuevas experiencias. Todo para mantener el capital respirando, aunque la humanidad se asfixie. El golpe de maestro, la ideología dominante. Marx y Engels alertaron que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época. El marketing es el portavoz de esa ideología. Predica el individualismo, glorifica el consumo, transforma la competencia en virtud. Mientras el pueblo cree que elige libremente, es manipulado por una máquina que moldea deseos, opiniones e identidades. Es el capitalismo vendiendo su propia servidumbre como libertad, y así se cierra el círculo. El marketing no es solo una herramienta económica, es un arma ideológica. Transforma el fetiche en fe, el consumo en religión, y al ciudadano en devoto del capital. La pregunta que Marx nos dejaría hoy resuena como un grito urgente. ¿Hasta cuándo aceptaremos que nuestras necesidades sean fabricadas por quien lucra con nuestra carencia? ¿Quieres aprender cómo luchar contra las injusticias del sistema? Suscríbete al canal. Este canal es un espacio para quien busca herramientas intelectuales para cuestionar y transformar la realidad. Únete a nosotros en este viaje. El capitalismo no solo vende productos, vende el propio tiempo de vida del ser humano. El marketing es el engranaje central de esta máquina de alienación. Si Marx estuviera entre nosotros, señalaría cada valla publicitaria, cada anuncio digital, cada campaña viral como una prueba de que el fetichismo de la mercancía alcanzó su cúspide. Hoy no compramos solo lo que necesitamos, compramos la ilusión de que aquello nos transforma en alguien mejor. Un perfume no huele a esencia de flores o químicos, huele a estatus, a seducción, a aceptación social. Un coche no mueve más que ruedas, mueve envidia, codicia y sumisión. Y el marketing es el sacerdote que convence a millones de creer en esta liturgia. El fetichismo de la mercancía, que Marx denunció con tanta precisión, ganó ropas nuevas. No es solo una mercancía que oculta relaciones sociales de explotación, es la promesa de una vida entera escondida dentro de un paquete. El marketing transforma un objeto banal en fetiche sagrado. Y así, el trabajador que produce ese objeto no es recordado. Su dolor, su cansancio, su explotación desaparecen. Solo importa el brillo del producto. Cada anuncio refuerza la ilusión de que el valor está en el objeto y no en la mano de obra que lo generó.
La alienación se desplaza del trabajador al consumidor. Pasamos a vivir para consumir, a buscar sentido en aquello que nos es vendido como necesidad. Esta es la esencia de la alienación moderna. La mente humana se separa de su propia realidad. Somos llevados a desear lo que nunca necesitaremos, a sentir falta de algo que solo existe como imagen cuidadosamente construida. Los niños sueñan con juguetes que prometen aventuras imposibles. Los adolescentes buscan móviles que prometen popularidad. Los adultos se endeudan por coches que prometen respeto. El marketing, como el viejo capitalista marxista, sabe que explotar esta alienación es infinitamente más lucrativo que satisfacer necesidades reales. Es la creación de un vacío que solo puede ser llenado por el propio consumo, y el ciclo nunca termina. El capitalismo necesita de la plusvalía para sobrevivir, y el marketing se convirtió en el combustible de esta explotación. La propaganda no es neutra. Transforma el lucro en ritual. Cada campaña no solo despierta deseo, sino que justifica la explotación del trabajo que produce los bienes vendidos. El obrero que construyó el mueble, cosió la ropa, codificó el software, recibe una fracción mínima del valor que genera. El resto vuelve al capital, y parte de lo que sobra es consumido por el propio trabajador que compra el producto de su propia explotación, ahora enmascarado de deseo personal. Es el triunfo de la servidumbre voluntaria, maquillada de libertad de elección. Y mientras el mecanismo gira, el ejército industrial de reserva permanece al acecho, listo para ser absorbido en empleos efímeros que mantienen el sistema en movimiento. Cada tienda, cada comercio electrónico, cada agencia de marketing digital es un nuevo campo de batalla para emplear cuerpos y mentes que no producen riqueza esencial, pero alimentan el espectáculo. La precarización del trabajo es celebrada como oportunidad. La explotación es enmascarada de innovación y creatividad. El marketing crea empleo, pero solo para mantener la rueda girando, nunca para emancipar. El materialismo histórico ofrece la clave para entender esta dominación. La base económica determina toda la superestructura, y el marketing es la superestructura ideológica perfecta. Crea necesidad, moldea cultura, define deseos y normaliza la desigualdad. La publicidad moldea el comportamiento humano, orienta los gustos, legitima patrones estéticos, sociales y morales, siempre alineados con la lógica del capital. No se trata de elección libre, se trata de condicionamiento histórico. La propaganda transforma la vida en espectáculo, el consumo en identidad, la alienación en felicidad ilusoria, pero la contradicción es inherente al sistema. Las fuerzas productivas avanzan más rápido de lo que las relaciones de producción permiten, y el exceso de bienes generado exige consumo artificial. El marketing surge como paliativo, crea tendencias, modas y necesidades ficticias para garantizar que el exceso de producción encuentre compradores dispuestos. La tecnología, en lugar de liberar, es usada para manipular deseos, acelerar compulsiones y mantener el capital respirando. La abundancia existe, pero es convertida en escasez psicológica, nunca tendrás suficiente, y así la mercantilización de todo alcanza su fase terminal. Ya no hay límites, experiencias, emociones, tiempo libre, salud, hasta incluso la atención y la amistad. Todo se convierte en producto. El marketing crea mercados imaginarios, presifica la intimidad, transforma el amor y la felicidad en mercancía. La vida humana, bajo la óptica capitalista, es solo una serie de oportunidades de consumo. Mientras tanto, la lucha de clases permanece invisible, enmascarada de inclusión y diversidad. El marketing anestesia la conciencia social, transformando la desigualdad en entretenimiento.
La élite se mantiene en la cima y el proletariado sueña con ascender mediante el consumo, no mediante la revolución. La ideología dominante es internalizada. Creer que la libertad está en comprar es aceptar la propia explotación como virtud. El capitalismo sobrevive creando superproducción y crisis cíclicas. Cuando el exceso amenaza con derrumbar el sistema, las campañas publicitarias inventan nuevos deseos, nuevas necesidades, nuevos consumidores. La máquina de marketing no solo vende productos, vende esperanza ilusoria, garantizando que el capital continúe acumulándose, mientras la humanidad enferma bajo el peso del consumo compulsivo. El marketing es el heraldo de la ideología dominante, la herramienta más eficiente del capital para perpetuar desigualdades, alienar conciencias y crear devotos de la mercancía. Transforma el mundo en escaparate, el deseo en deuda y la servidumbre en placer. Marx nos advirtió: mientras el consumidor no reconozca la fabricación de sus propias necesidades, continuará siendo esclavo del capital, pagando con su vida por el espectáculo de su propia alienación. Si te gusta este tipo de contenido, escribe tu opinión en los comentarios o escribe la ciudad donde vives y tu nombre para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. El capitalismo no se contenta con vender productos, vende sueños moldeados, deseos fabricados, identidades enlatadas. El marketing es la fábrica que transforma lo cotidiano en espectáculo, lo humano en objeto, el sentimiento en mercancía. Si Marx observara el mundo digital y sus redes sociales, vería la misma alienación que describió en las fábricas del siglo XIX, pero multiplicada por miles de millones. La mercancía ya no es solo física, es emocional, simbólica, y cada anuncio es un hechizo que promete plenitud, reconocimiento y felicidad. Siempre a la venta, siempre incompleto, siempre insaciable. El fetichismo de la mercancía gana contornos emocionales modernos. El producto no es solo un objeto de valor de cambio, es el espejo de la identidad que el capitalismo quiere que tengas. La ropa vende pertenencia, los coches venden prestigio, los perfumes venden seducción. La publicidad insiste: no eres suficiente, no perteneces, no eres amado, a menos que compres. El marketing transforma la vida en una eterna prueba de que tu valor depende de lo que consumes y nunca de lo que eres. Y así, la alienación se profundiza, no solo la del trabajador, sino la del ser humano en su esencia. Marx llamaría a esto desplazamiento de la alienación. No eres dueño del producto, ni de tu propia existencia. Eres mero consumidor de sueños prestados. La alienación del trabajo se refleja en el consumo. El ser humano pasa a buscar sentido en lo que el capital fabrica. La propaganda promete que un móvil, un coche, un software o una prenda de vestir puede llenar el vacío que la explotación crea. El trabajador, ya expropiado del fruto de su producción, ahora es seducido a expropiarse emocionalmente, pagando con su tiempo, su atención y su dinero. El marketing convierte sufrimiento en deseo, frustración en compulsión, soledad en consumo. El ciclo es impecable. Cuanto más compra el individuo, más gira el engranaje de la plusvalía y más se siente alienado. He aquí la función del ejército industrial de reserva. No solo produce, sino que también promueve el consumo ilusorio. Influenciadores digitales, vendedores, diseñadores y publicistas son soldados en esta guerra ideológica. Viven precariamente, pero mantienen el espectáculo del marketing funcionando. Cada publicación, cada campaña, cada meme es una herramienta que refuerza la dominación, convenciendo a las masas de que la adquisición de mercancías es libertad, cuando en realidad es la perpetuación de la servidumbre.
El materialismo histórico explica con claridad quirúrgica. El marketing es un producto de la base económica, la superestructura que moldea pensamientos, gustos y deseos. No es neutro, es ideológico. Crea necesidad donde no la hay, justifica desigualdad, normaliza explotación y transforma la cultura en escaparate. El capitalismo vende la idea de que la felicidad es consumo y cualquier cuestionamiento es disfrazado de atraso o desconexión social. La publicidad moldea comportamientos, legitima patrones y condiciona mentes, mientras la explotación continúa invisible. El capitalismo, sin embargo, es contradictorio. Las fuerzas productivas avanzan rápidamente. Tecnología, inteligencia artificial, automatización, mientras las relaciones de producción permanecen rígidas. El exceso de bienes creados exige la invención de nuevos deseos. El marketing surge como paliativo, transformando la superproducción en demanda artificial. Cada tendencia, cada moda, cada sensación de urgencia es calculada. Es necesario que el consumidor desee no por necesidad, sino por presión psicológica. La abundancia es convertida en escasez percibida y el deseo se convierte en compulsión. La mercantilización de todo alcanza su cúspide: experiencias, emociones, identidad, cuerpo y atención. Todo se convierte en producto. El marketing vende autenticidad enlatada, felicidad instantánea, popularidad comprable. No compras un coche, compras la ilusión de ser admirado. No compras una prenda de vestir, compras la ilusión de ser aceptado. Y la propaganda garantiza que la ilusión sea irresistible, irresistiblemente necesaria, irresistiblemente cara. Mientras tanto, la lucha de clases es enmascarada. La publicidad celebra diversidad, inclusión y sostenibilidad, pero la desigualdad persiste. El proletariado cree que ascender significa consumir más, copiar estilos, imitar a la élite. La ideología dominante es internalizada. El capital transforma la servidumbre en virtud, la sumisión en placer y la alienación en identidad. El marketing, en este contexto, actúa como anestésico cultural, evitando cualquier conciencia crítica o insurgencia real. La tendencia del capitalismo hacia la superproducción y las crisis se refuerza. Productos en exceso necesitan nuevos deseos, nuevos consumidores, nuevas ilusiones. El marketing no solo sostiene el consumo, crea necesidad artificial, inventa demanda, fabrica urgencia, moldea comportamientos. Es el respirador artificial de la economía, manteniendo el sistema vivo mientras el ser humano muere lentamente de alienación. La ideología dominante está completamente cristalizada. El marketing transforma la competencia en virtud, el consumo en libertad y la individualidad en marca personal. El capitalismo vende su propia explotación como oportunidad, y el marketing es su portavoz más eficiente. La humanidad, ciegamente fascinada por las luces de neón, paga caro por ilusiones que jamás fueron suyas, mientras el capital se acumula y la desigualdad se profundiza. Marx nos recordaría: hasta que la conciencia se libere, el marketing continuará siendo el arma de dominación más poderosa. El capitalismo no se contenta con explotar la mano de obra, desea controlar la mente, el imaginario y el espíritu humano. El marketing es el ejército invisible que moldea gustos, deseos y comportamientos, transformando la cultura en instrumento de dominación. Si Marx estuviera vivo hoy, denunciaría cada campaña publicitaria como prueba viva de que la superestructura de la sociedad, la cultura, los medios, la moral, sirve a los intereses de la clase dominante. El marketing es el puente entre explotación económica y manipulación psicológica, el eslabón que conecta la producción de plusvalía con la internalización de la ideología dominante. El fetichismo de la mercancía
asume proporciones globales. No se trata solo de transformar productos en objetos de deseo, se trata de transformar la propia existencia en mercancía. Un móvil no es un teléfono, es identidad, es poder, es pertenencia. Unas zapatillas deportivas no son solo calzado, son símbolo de estatus, exclusividad, alineamiento social. Cada campaña publicitaria intensifica la ilusión de que los objetos poseen valor intrínseco y mágico, oscureciendo las relaciones sociales y la explotación que sustentan la producción. El trabajador desaparece de la ecuación. El consumidor se convierte en devoto del producto, olvidando que está comprando no solo mercancía, sino la propia alienación. La alienación del trabajo y del consumo se fusionan. Marx nos enseñó que el trabajador se separa del producto de su esfuerzo, pero hoy el marketing crea una alienación doble. No solo eres alejado del valor de lo que produces, sino que también eres inducido a creer que necesitas desesperadamente aquello que nunca necesitarías. Los perfumes prometen amor, la ropa promete inclusión, los coches prometen poder. Cada anuncio es un ritual de subordinación, transforma la frustración en deseo y el vacío existencial en compulsión por consumo. El marketing no vende productos, vende la falsa promesa de plenitud, mientras perpetúa la explotación y mantiene el ciclo de la plusvalía girando. El ejército industrial de reserva desempeña un papel central en este teatro. Millones de trabajadores temporales, freelancers, influenciadores y atendientes digitales participan en la construcción de esta ilusión, garantizando que el marketing mantenga su alcance global. Cada publicación, cada campaña, cada tendencia creada no solo seduce al consumidor, sino que refuerza la lógica del capital, alienación, explotación y acumulación. El proletariado es simultáneamente productor y consumidor de su propia subyugación. La precariedad del trabajo se convierte en instrumento del espectáculo y la promesa de ascenso social, un cuento de hadas que mantiene a la masa cautiva. El materialismo histórico ofrece claridad para entender esta dominación. La base económica del capitalismo crea la superestructura cultural que lo sustenta. El marketing, en este contexto, es el epicentro ideológico de la modernidad. Define patrones estéticos, patrones de comportamiento, hasta patrones de pensamiento. Celebridades, influenciadores y campañas se convierten en íconos de aspiracionalidad. No porque sean genuinamente admirables, sino porque representan la narrativa que mantiene la acumulación capitalista. El sistema crea deseos y, al mismo tiempo, estructura la conciencia de tal manera que la obediencia al capital es percibida como elección libre. Marx llamaría esto dominación ideológica absoluta, controlar la mente mientras se explota el cuerpo. Las fuerzas productivas avanzan cada día. Automatización, inteligencia artificial, redes sociales, datos de comportamiento, pero las relaciones de producción permanecen inalteradas. El capital continúa concentrado en manos de pocos, mientras miles de millones permanecen alienados, consumiendo y trabajando sin percibirlo. El marketing resuelve temporalmente esta contradicción. Crea necesidades artificiales. Inventa urgencias, transforma productos en objetos de culto. La superproducción es enmascarada como oportunidad, la abundancia como escasez, y el deseo humano es manipulado para mantener la máquina económica respirando. La mercantilización de todo alcanza niveles delirantes. Experiencias, emociones, amistades, tiempo libre, salud mental. Todo tiene precio, todo es producto, todo es vendible. La publicidad transforma las relaciones humanas en objetos de consumo, enseñando que el amor, la atención y la felicidad pueden comprarse.
Cada tendencia, cada promoción, cada meme es un instrumento para condicionar comportamientos, reforzar desigualdades y perpetuar la ideología dominante. La cultura ya no pertenece al pueblo, pertenece al capital. Mientras tanto, la lucha de clases permanece invisible, enmascarada de inclusión, diversidad y pertenencia. El marketing crea la ilusión de ascenso social a través del consumo, desviando la atención de la verdadera emancipación, la revolución económica y social. La clase dominante se mantiene en la cima y el proletariado internaliza el valor del consumo como medida de dignidad. El sistema sobrevive porque transforma la servidumbre en virtud, el condicionamiento en placer y la alienación en identidad. La superproducción y la crisis no son accidentes, son inherentes al capitalismo, y el marketing es la herramienta que transforma el exceso en demanda artificial, escasez percibida y necesidad inventada. Cada campaña es una pieza de manipulación psicológica, un mecanismo de supervivencia del capital, manteniendo el ciclo de explotación y alienación. El marketing garantiza que los productos no solo sean comprados, sino deseados con intensidad casi religiosa. La ideología dominante alcanza su cúspide. El marketing transforma la competencia en virtud, el consumo en libertad y la identidad en mercancía. Marx nos recordaría que mientras la conciencia colectiva no despierte, el marketing continuará siendo el arma más poderosa del capital, transformando el mundo en escaparate, la vida en espectáculo y la servidumbre en placer ilusorio. Y mientras la humanidad aplaude sus propias cadenas, el capital ríe silencioso, acumulando riqueza y manteniendo la desigualdad intacta. El marketing no solo vende productos, invade mentes, moldea deseos, dicta comportamientos y transforma emociones en mercancía. Es el arma más sofisticada del capitalismo, el instrumento perfecto para consolidar la dominación ideológica que Marx denunció hace más de 150 años. Si antes la explotación se manifestaba en las fábricas y las minas, hoy se manifiesta en la mente, en el deseo, en el imaginario. El marketing crea necesidades artificiales y convence a miles de millones de que sus vidas están incompletas sin ellas. No vende solo el objeto, vende la narrativa, la promesa, el mito de que la felicidad es proporcional a la cantidad de productos acumulados. El fetichismo de la mercancía se ha vuelto psicológico. No se trata solo de ver el objeto como algo sagrado. El marketing convence de que eres insuficiente sin él. Un coche no es solo transporte, es libertad, poder, prestigio. Un móvil no es solo comunicación, es identidad, estatus y aceptación social. Cada campaña publicitaria funciona como un ritual, fortaleciendo la ilusión de que el valor reside en el objeto, mientras la explotación humana que lo produce desaparece de la vista del consumidor. El trabajador desaparece, la mercancía brilla y la alienación se expande. La alienación del trabajo ahora se refleja en el propio consumo. El ser humano busca satisfacción en algo que no necesita, producido por alguien que no recibe justicia por su esfuerzo. La publicidad transforma el deseo en obligación psicológica. Necesitas lo que no necesitas, porque así lo quiere el capitalismo. La alienación se internaliza. El vacío existencial no se llena con relaciones, cultura o conocimiento. Se llena con productos, experiencias y tendencias. El marketing crea devotos, no consumidores. Hace que cada compra sea un acto de sumisión y un refuerzo de la explotación que sustenta el sistema. El ejército industrial de reserva encuentra una nueva función: alimentar deseos e ilusiones. Influenciadores digitales, diseñadores, publicistas, creadores de contenido. Todos trabajan para transformar lo superfluo en necesidad y el deseo en compulsión,
el trabajador es manipulado para manipular a otros trabajadores, garantizando que el marketing funcione como un virus ideológico. Cada publicación, cada tendencia, cada campaña refuerza el sistema de acumulación y alienación. Todos participan, pero pocos perciben que son cómplices de su propia explotación. El materialismo histórico explica el mecanismo. El marketing es producto de la base económica y brazo ideológico de la superestructura. No crea solo demanda, crea cultura, valores, normas e identidad. Define lo que es bello, deseable, moderno, aceptable. El capitalismo no necesita solo trabajadores, necesita mentes moldeables, y el marketing cumple exactamente esa función. La propaganda no es neutra, es una ideología, un instrumento de dominación que internaliza la servidumbre, transformando la obediencia en placer, la explotación en libertad ilusoria. Las fuerzas productivas avanzan, pero las relaciones de producción permanecen inalteradas. Existe tecnología, inteligencia artificial, automatización, pero la riqueza continúa concentrada en manos de pocos. El exceso de producción crea un problema estructural. ¿Y ahora a quién vender? El marketing resuelve, inventa necesidades, crea tendencias, transforma el exceso en deseo compulsivo. La abundancia se convierte en escasez percibida, lo que genera un ciclo interminable de consumo y alienación. Marx identificaría esta contradicción como la esencia de la inestabilidad capitalista. Abundancia que genera manipulación, progreso que genera explotación. La mercantilización de todo alcanzó niveles delirantes. Emociones, relaciones, tiempo libre, experiencias, salud mental. Todo se vende como producto. El marketing transforma la intimidad en mercancía y convierte las relaciones humanas en mercado. El amor, la amistad, la felicidad, todo se volvió comprable, evaluable y desechable. Cada tendencia, cada campaña, cada publicación publicitaria está diseñada para mantener al consumidor en un estado constante de carencia y deseo, mientras el capital acumula ganancias obscenas. La lucha de clases es enmascarada con sutileza. Diversidad, inclusión y pertenencia se convierten en productos de marketing, desviando la atención del proletariado de la explotación real. La clase dominante se mantiene en la cima, mientras el trabajador cree que el ascenso social se da mediante el consumo, no mediante la transformación de las relaciones económicas. El marketing crea la ilusión de movilidad y mérito, mientras refuerza la dominación y legitima desigualdades. La alienación es internalizada y la sumisión es percibida como elección. El capitalismo, con su lógica de superproducción y crisis, encuentra en el marketing la válvula de escape. Cada exceso es convertido en deseo, cada saturación en compulsión, cada producto en urgencia. La publicidad no solo sostiene el consumo, crea la ilusión de necesidad, fabrica urgencia y moldea patrones de comportamiento, garantizando que el engranaje del capital continúe girando. El marketing es el respirador artificial del sistema, manteniendo vivo un mundo que esclaviza mentes mientras promete libertad. La ideología dominante alcanza su expresión más sofisticada. El marketing transforma la competencia en virtud, el consumo en libertad y la identidad en mercancía. El ser humano celebra su propia alienación, mientras el capital acumula riqueza y poder, invisible e inalcanzable. Marx nos recordaría: mientras el consumidor no despierte a la fabricación de sus propios deseos, continuará siendo esclavo del capital, pagando con su propia vida por productos que prometen plenitud y entregan servidumbre. El capitalismo no solo produce riqueza desigual, produce crisis para mantener el sistema vivo, y el marketing es el ingeniero invisible de esta manipulación.
Marx nos enseñó que el capitalismo es inherentemente contradictorio. Las fuerzas productivas crecen más rápido de lo que las relaciones de producción permiten, generando superproducción, excedentes y crisis cíclicas. Pero el marketing transforma cada crisis en oportunidad, cada exceso en deseo artificial, cada limitación percibida en urgencia psicológica. Crea la sensación de que la vida depende de una compra inmediata, que la felicidad solo es posible dentro del calendario impuesto por el capital. El fetichismo de la mercancía se transforma en urgencia emocional. Un producto que ayer era deseo, hoy es necesidad. Un lanzamiento, una edición limitada, una promoción relámpago. Todo crea un escenario en el que el consumidor cree que, si no actúa ahora, perderá algo esencial. El capital no vende solo mercancía, vende miedo, escasez y ansiedad. El marketing no permite reflexión, impone compulsión. Cada anuncio es una trampa, cada tendencia es un reloj que corre en tu contra y cada compra es presentada como solución inmediata para la carencia que él mismo creó. La alienación del trabajo se manifiesta de forma más cruel. El consumidor no percibe que es manipulado. Corres tras productos que prometen plenitud, mientras ignoras que el vacío existencial es consecuencia directa de la explotación que sustenta tu propia capacidad de consumir. El marketing promete sentido, mientras perpetúa la alienación. El trabajador paga para reforzar su propio aprisionamiento. Y así, cada crisis del capitalismo se convierte en un escenario para la manipulación psicológica. La superproducción no es problema, es oportunidad. La escasez no es obstáculo, es incentivo. El ejército industrial de reserva es instrumental en este proceso. Trabajadores temporales, freelancers, publicistas, diseñadores e influenciadores son convocados para crear el espectáculo de la urgencia. Cada publicación, cada notificación, cada correo promocional refuerza la sensación de escasez y necesidad inmediata. La publicidad se convierte en una máquina de ansiedad. Necesitas actuar, comprar, actualizarte, pertenecer, o serás dejado atrás. El marketing no crea solo deseo, crea dependencia emocional y psicológica, manteniendo al consumidor atrapado en ciclos interminables de compulsión e insatisfacción. El materialismo histórico ilumina la lógica detrás de este mecanismo. La base económica define la superestructura y el marketing es la superestructura perfecta para sostener el capital. Moldea cultura, comportamiento y valores, legitimando las crisis como oportunidades y la escasez como inevitabilidad. El capital necesita que el exceso se transforme en demanda, que la abundancia se convierta en carencia percibida. Cada campaña, cada meme, cada tendencia de consumo sirve para mantener la lógica de acumulación intacta, mientras el proletariado internaliza la urgencia como necesidad vital. Las fuerzas productivas avanzan vertiginosamente. Automatización, inteligencia artificial, tecnología de punta, producción en masa. Pero las relaciones de producción permanecen intactas: propiedad concentrada, desigualdad extrema, alienación constante. El marketing resuelve temporalmente la contradicción, transforma el exceso en escasez percibida, crea deseos inexistentes, inventa urgencia y presiona al consumidor a comprar lo que no necesita. La superproducción capitalista es enmascarada, el sistema sobrevive y la alienación se intensifica. La mercantilización de todo se refuerza. Productos, servicios, experiencias, emociones, atención, tiempo libre. Todo se convierte en objeto de venta. El marketing inventa necesidades, crea sensación de pérdida y hace que la vida humana sea medida por el consumo compulsivo. Y lo más cruel,
El consumidor internaliza la presión, creyendo que su felicidad depende de la adquisición inmediata. La alienación se vuelve íntima. El capital coloniza no solo el trabajo, sino la mente, el alma y los deseos más profundos. Mientras tanto, la lucha de clases permanece invisible, enmascarada por la urgencia y el espectáculo del consumo. El proletariado no percibe que es manipulado, la élite se mantiene en la cima y la ideología dominante es reforzada. La competencia, la escasez y la urgencia son naturalizadas, internalizadas como virtudes individuales. El marketing transforma las crisis sociales en crisis psicológicas y la explotación en experiencia personal. El capitalismo, con su lógica de superproducción y crisis, depende de esta manipulación. El marketing no solo vende productos, vende tiempo, ansiedad y emoción, garantizando que cada exceso encuentre demanda y que cada crisis se convierta en lucro. Es el respirador artificial del sistema, manteniendo el ciclo de explotación y alienación, mientras la humanidad corre tras productos, plazos e ilusiones que nunca serán suficientes. En la cúspide de este proceso, la ideología dominante se revela con brutal claridad. El marketing transforma la urgencia en virtud, el consumo en libertad y la alienación en placer. Marx nos recordaría que mientras el consumidor no comprenda la fabricación de sus propias necesidades, continuará esclavo del capital, corriendo tras urgencia, ilusión y fetiche, pagando con su propia vida por el espectáculo de su propia servidumbre. El marketing no solo vende productos, vende identidades, moldea estatus y transforma la cultura en instrumento de dominación. Si Marx pudiera observar el mundo actual, vería que la explotación económica no termina en la fábrica, continúa en la mente, en el deseo y en la propia percepción del valor humano. Cada anuncio, cada campaña y cada tendencia no es solo persuasión, es colonización de la conciencia, un instrumento para mantener la jerarquía social y la acumulación de riqueza concentrada. El capitalismo se reinventó. La explotación ahora es emocional, simbólica, psicológica y cultural. El fetichismo de la mercancía, denunciado por Marx, alcanzó su cúspide. Hoy, el objeto no es solo valorado por lo que produce o por el esfuerzo humano detrás de él. Se convierte en símbolo de estatus, prestigio y poder. Un móvil, un coche, una marca de ropa no venden utilidad, venden pertenencia a un grupo, aprobación social y la ilusión de que eres alguien especial. La mercancía se convierte en una extensión de la identidad y el marketing transforma el deseo en medida del valor humano. Quien no consume es excluido, quien consume en exceso es admirado. Es la alienación expresándose en la propia percepción de sí mismo. La alienación del trabajo ahora se refleja directamente en el consumo. El ser humano, separado del fruto de su esfuerzo, busca plenitud en productos que prometen felicidad. La propaganda convence de que tu identidad depende de lo que posees y no de lo que eres. Los perfumes prometen seducción, la ropa promete popularidad, las experiencias prometen pertenencia. El marketing transforma el vacío existencial en necesidad de consumo, perpetuando la explotación mientras seduce, manipula y engaña. El trabajador compra no solo mercancías, sino la ilusión de su propia identidad. El ejército industrial de reserva encuentra nueva función: producir estatus y alimentar ilusiones. Influenciadores, publicistas, diseñadores, productores de contenido y estrategas crean símbolos de pertenencia, transformando tendencias en indicadores de valor social. Cada publicación, cada campaña, cada meme refuerza la jerarquía y moldea el comportamiento colectivo. El proletariado es simultáneamente productor y víctima.
Crea el símbolo que desea consumir mientras internaliza la dominación. El capital domina no solo el cuerpo, sino la cultura y la percepción de sí mismo. El materialismo histórico explica la lógica de esta dominación. La superestructura cultural es moldeada para sostener la base económica. El marketing define patrones de belleza, éxito y comportamiento, alineándolos con los intereses de la clase dominante. La publicidad no es neutra. Transforma la desigualdad en deseo, el consumo en virtud y la competencia en mérito. Mientras la mente humana internaliza patrones fabricados, la explotación económica continúa invisible. Cada tendencia es una lección de subordinación, y cada compra es una reafirmación de la dominación capitalista. Las fuerzas productivas avanzan con velocidad inédita. Tecnología, automatización, inteligencia artificial y producción en masa. Pero las relaciones de producción permanecen concentradas. La riqueza es de pocos, la explotación es de muchos. El marketing transforma la abundancia en escasez percibida, crea nuevas necesidades y presiona al consumidor a comprar productos que nunca necesitaría. La superproducción no es problema. Es oportunidad para manipular deseos, reforzar jerarquías y perpetuar la alienación. Cada tendencia es calculada, cada campaña es dirigida, y cada consumidor es objeto de estudio psicológico para extraer más ganancia y mantener el control. La mercantilización de todo alcanza niveles de sofisticación extrema. Emociones, atención, tiempo libre, experiencias y relaciones humanas se convierten en productos. La publicidad vende autenticidad enlatada, felicidad instantánea, popularidad comprable. El marketing no solo incentiva el consumo, define la propia noción de valor, pertenencia e identidad, transformando la cultura en escaparate del capital. Quien no participa de este espectáculo es invisible, y quien participa cree ser libre, mientras es manipulado. La lucha de clases es enmascarada con brillantez. El marketing transforma la desigualdad en deseo aspiracional. El proletariado cree que ascender es cuestión de estilo, consumo y estatus, y no de transformación estructural. La ideología dominante es internalizada. La competencia se vuelve natural. La alienación se convierte en identidad. La sumisión se transforma en prestigio. El marketing crea la ilusión de movilidad social mientras refuerza la dominación y acumulación capitalista. El capitalismo, con su lógica de superproducción y crisis, depende de este mecanismo cultural. El marketing no solo sostiene el consumo, crea jerarquías sociales artificiales, define patrones de valor y transforma identidades en mercancía. Cada tendencia es una herramienta de control, cada deseo una prueba de subordinación, cada consumo un refuerzo de la explotación. Marx nos recordaría que mientras la humanidad no despierte a la fabricación de sus propias necesidades, continuará esclava del capital, pagando con su propia identidad por el espectáculo de su servidumbre. El marketing no es solo una herramienta económica. Es el heraldo de la servidumbre moderna, el instrumento más sofisticado del capitalismo para manipular deseos, moldear mentes y perpetuar la explotación. A lo largo de las décadas, y especialmente en el mundo globalizado de hoy, consolidó una lógica perversa: crear necesidades artificiales, generar consumo compulsivo y transformar la propia identidad humana en mercancía. Marx nos alertó que la conciencia es moldeada por las condiciones materiales. Hoy, estas condiciones están saturadas de anuncios, tendencias, notificaciones e ilusiones. ¿El resultado? Un mundo donde miles de millones trabajan, consumen y viven en función de necesidades que jamás serían suyas si no fueran fabricadas.
El fetichismo de la mercancía revela la raíz de esta manipulación. Las mercancías parecen poseer valor intrínseco, magia y poder transformador. Un móvil, un coche, una prenda de vestir, un perfume, no son productos, son promesas de estatus, felicidad y reconocimiento social. El trabajador que los produce desaparece de la narrativa. El consumidor se convierte en devoto de la mercancía. El marketing perpetúa esta ilusión, creando la fe en el objeto como mediador de la existencia. Es la dominación transformada en deseo y la explotación convertida en adoración. La alienación del trabajo se extiende al consumo. El ser humano no solo se separa del fruto de su esfuerzo, se separa de sus propias necesidades, de sus deseos genuinos. Cada campaña publicitaria crea un vacío existencial que solo puede ser llenado por el consumo, transformando la alienación en compulsión. La plusvalía no termina en el salario, se prolonga en la tarjeta de crédito, en la fila de la tienda, en la ansiedad del deseo impuesto. El capitalismo extrae energía vital del trabajador y la reconvierte en ganancia, manipulando simultáneamente cuerpos, mentes y sueños. El ejército industrial de reserva mantiene este engranaje funcionando. Millones de trabajadores temporales, freelancers e influenciadores son convocados para alimentar el espectáculo de la mercancía, crear tendencias y difundir ilusiones. Cada publicación, cada campaña, cada tendencia viral refuerza la dominación, mientras el proletariado participa de su propia explotación, muchas veces sin percibirlo. El capital utiliza su mano de obra para colonizar la conciencia, transformar la cultura en mercancía y perpetuar jerarquías sociales. El materialismo histórico deja claro, el marketing es la superestructura ideológica que justifica, enmascara y perpetúa la base económica. Define patrones estéticos, sociales y morales, alineándolos con los intereses de la clase dominante. La abundancia generada por las fuerzas productivas es convertida en escasez percibida. La superproducción es transformada en deseo compulsivo. La alienación se convierte en identidad. Cada campaña, cada meme, cada publicación es un instrumento ideológico, enseñando que la felicidad es proporcional al consumo y la libertad se mide por el poder de comprar. La mercantilización de todo es la expresión máxima de esta lógica. Relaciones humanas, emociones, experiencias, tiempo libre, atención, todo se ha vuelto vendible. El marketing crea una realidad paralela, donde valores, identidad y pertenencia son mercancías, y la alienación es celebrada como virtud. La cultura se convierte en escaparate, y la vida humana se reduce a la capacidad de consumir productos y tendencias. Mientras tanto, la lucha de clases es disfrazada. El marketing transforma la desigualdad en deseo aspiracional, haciendo que el proletariado crea que el ascenso social se da mediante el consumo, no mediante la revolución. La ideología dominante se internaliza. La competencia es virtud, el consumo es libertad, la alienación es prestigio. El capital permanece concentrado, mientras las masas internalizan las reglas de su propio aprisionamiento. El capitalismo, con su lógica de superproducción y crisis, encuentra en el marketing la válvula de escape. Cada exceso se transforma en deseo, cada saturación en urgencia, cada producto en necesidad. El marketing no solo sostiene el sistema, crea la ilusión de que el consumo es inevitable, esencial y emancipador. Transforma la crisis en oportunidad, la escasez en urgencia y la alienación en placer, manteniendo el engranaje girando mientras el trabajador cree ser libre. La ideología dominante se revela en toda su perversidad. El marketing transforma la competencia en virtud,
el consumo en libertad y la alienación en identidad. Marx nos dejaría una advertencia: mientras la humanidad no despierte a la fabricación de sus propias necesidades, continuará esclava del capital, corriendo tras ilusiones, pagando con su vida por productos que prometen plenitud y entregan servidumbre. Pero hay esperanza. La conciencia crítica es el arma más poderosa contra esta dominación. Reconocer el marketing como herramienta de explotación es el primer paso hacia la liberación. Despertar a la alienación, cuestionar necesidades, rechazar deseos impuestos y reconstruir valores fuera del capital es el camino de la revolución posible. Marx nos enseñó que solo cuando la clase trabajadora comprenda sus propias condiciones materiales e históricas podrá liberarse del ciclo de la explotación. El marketing inventa necesidades, pero la conciencia crítica puede inventar libertad. La elección es nuestra: continuar devotos de la mercancía o recuperar el control de nuestras vidas, deseos y destinos. Si te gustó este vídeo, también te gustará el próximo vídeo. Mira el vídeo que está apareciendo en la pantalla.